Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Recuerdo que fue en medio de una tormenta, ya cuando empiezan a soplar un poco el viento, en algunas zonas ya tenemos miedo porque sabemos que siempre el cable que va a tu casa seguro se va a cortar. Y ya estábamos ahí, ¿será que empezó la tormenta? ¿Será que se corta? Se cortó la luz. Usualmente suele demorar en nuestra zona cuando llueve, si se corta suele durar media hora, 40 minutos. Hay gente con contactos en el barrio que hace que rápido llegue la ande ahí. Pero esta vez pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo dije, ¿qué pasó con todos los contactos, con todos los vecinos que tienen peso en la ande? 4 horas, toda la mañana sin luz. Y estábamos ahí, ¿qué será que pasó? Explotó un transformador. Dice las teorías que uno va sacando, un borracho chocó una columna, un montón de teorías conspirativas que podés imaginarte, ¿verdad? Y ya estás delirando ahí de calor. Y en eso veo que el vecino al lado, como si nada, llega con su auto, abre su portón eléctrico y entra a su casa. Y yo me quedo así, portón eléctrico, al lado de mi casa. Cuando se nos va la luz en el barrio, se nos va a todos, ¿verdad? Claro, yo que no había hecho era revisar por si acaso la llave general. Voy y obviamente la llave general de la casa se había bajado. Entonces posiblemente me comí 5 o 4 horas gratis sin luz, porque había algo que estaba evitando que la luz llegara a mi casa. La luz ya había llegado, la corriente eléctrica para los que son quisquillosos, ¿verdad? La corriente eléctrica ya había llegado, pero algo estaba impidiendo que llegara a mi casa. Había un obstáculo que era justamente esa llave de paso que por alguna descarga o algo saltó para proteger y no me percaté, no revisé, no consideré que podía ser una de las razones, ¿verdad? El pasaje de hoy y el título del mensaje de hoy es precisamente "Ya vino la luz". Qué linda frase, ¿verdad? Después de un tiempo de agonía, y es simpático a veces cuando pasó un buen tiempo y vuelve la luz en el barrio, se escucha, ¿verdad? Los niños y celebrando todo, por fin aire, por fin wifi, por fin tele, por fin todo, ¿verdad? Y tan dependiente que somos de la electricidad. Hermosa esta frase de "ya vino la luz", ya vino la luz. Y voy a pedir que me acompañes a Lucas capítulo 11. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy es del versículo 33 al 36. Estamos estudiando esta serie del Evangelio de Lucas, ya llevamos en el capítulo 11. Y vamos a leer nuevamente desde el versículo 29, porque lo que hoy vamos a estudiar está totalmente conectado y ligado y es dependiente de lo que estudiamos el domingo pasado, de lo que leímos el domingo pasado. Así que vamos a tratar de refrescar un poco la memoria, pero antes vamos a orar y pedir al Señor que pueda guiarnos en este tiempo. Padre Santo, te agradecemos nuevamente por poder abrir tu palabra. Y Señor, te rogamos que en nuestra debilidad tu poder pueda perfeccionarse, Señor. Pueda ser manifiesta tu obra, pueda ser manifiesto tu poder a través de siervos inútiles, débiles, que la única esperanza que tenemos, Señor, es que tú obres. No existe poder, no existe mérito, no existe autoridad en mí ni en ninguno de nosotros, Señor. Solamente necesitamos de manera desesperada, Señor, tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos aprender de ti y que tu Santo Espíritu pueda obrar, pueda moverse en nuestros corazones y pueda llevarnos y guiarnos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, y ayúdanos a poner nuestras preocupaciones a un costado,
distracciones, Señor, para que podamos ser vos y yo. Pueda ser tú, Señor, con cada uno de los que están aquí hoy y podamos escuchar tu voz. Háblanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 29. Versículo 29 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Habíamos visto cómo esa generación mala, que Jesús le puso ese título, ¿verdad?, demandaba más señales. ¿Se acuerdan que Jesús hizo cantidad de señales, de manifestaciones que respaldaban justamente su declaración de que Él era el Hijo de Dios? Y todas las señales llevaban a eso, al cumplimiento de la profecía de que Él estaba cumpliendo a rajatabla todo lo que de Él se había escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Él estaba cumpliendo todo y haciendo señales que evidenciaban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y aún así, a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las señales, a pesar de todas las cosas sobrenaturales que ellos habían visto con sus propios ojos y habían sido testigos de primera mano, aún así ellos, ¿qué estaban pidiendo? Más señales, más señales. Y veíamos el domingo pasado, ¿qué más hace falta para que un corazón pueda entregarse y pueda reconocer a Jesús como el Señor de su vida? Y nos comparábamos con esos hombres de ese tiempo y nos vemos muy parecidos, hasta idénticos a veces, esperando señales, esperando que ciertas cosas se den, que ciertos planetas puedan alinearse para que todo el escenario esté preparado para que yo pueda entregar mi vida al Señor, para que yo pueda entregar ciertas áreas al Señor, para que yo pueda someterme a la autoridad de quien es Jesús. Pero nuevamente se puede confirmar que no existe evidencia suficiente para aquel que no quiere creer. No existe suficiente evidencia para aquel que no quiere someterse, para aquel que está empecinado en negar, en abrazar su propia vida y seguir siendo su propio dueño. No existe señal, no existe milagro, no existe manifestación que sea suficiente. Siempre le va a encontrar, como se dice, la quinta pata al gato, ¿verdad? Va a querer excusarse de alguna manera. Van a pedir algo y hasta que si se cumpliera eso, aún así dirían, no fue de parte de Dios, que es lo que ellos estaban diciendo. Lo que este maestro está haciendo y diciendo es de parte del diablo, es de parte de Satanás. Así que no era falta de evidencia, como estudiamos el domingo pasado, no era falta de señales, sino que era falta de obediencia, era falta de
sometimiento a las evidencias y a la autoridad de Dios. Recordemos que leímos que Jesús le dijo que no tendrían otra señal más que la señal de ¿quién? De Jonás. Y estudiamos y vimos que eso se refería al evento de la resurrección y comparaba, así como Jonás estuvo 3 días dentro del pez, así también Jesús iba a estar 3 días sepultado para luego resucitar, y de esa manera la señal, entre comillas, ¿verdad? Ese ejemplo de Jonás iba a repetirse. Y hasta hoy en día sigue siendo la evidencia más grande de nuestra fe, de nuestra esperanza, es lo que sostiene la fe cristiana. Sin la resurrección, nuestra fe es hueca. Sin la resurrección, nuestra fe no tiene sentido, no es coherente. Así que sobre la resurrección descansa toda la fe cristiana. Y Jesús, además de las evidencias, además de las señales que Él iba a mostrar, y ya las evidencias que ya mostró, no se quedó ahí, sino que trajo también testigos a ese juicio. Trajo a 2 testigos. En primer lugar, a la reina del sur, ¿verdad? La reina de Sabá, una mujer pagana, una reina de un pueblo pagano, que vino para verificar y ver las evidencias de la prosperidad y de la sabiduría de Salomón, porque todo lo que se decía de él era imposible. Así que si eso era verdad, el Dios de ese rey Salomón era realmente el Dios verdadero. Así que ella fue para corroborar, vio toda la evidencia y eso fue suficiente. Y ella adoró al Dios de Salomón. Lo mismo pasó con los ninivitas, los de Nínive. Jonás fue y anunció que iba a venir el juicio. ¿Qué hicieron ellos? Rasgaron sus vestiduras, se pusieron en situación de luto por su pecado, clamaron a Dios, proclamaron ayuno en toda la ciudad, todo el pueblo, desde el rey hasta los animales le hicieron ayunar, porque entendieron que el juicio de Dios estaba por sobre ellos. Y Jesús le está diciendo, esos paganos, esos que están alejados de las promesas, aquellos que no han tenido la ley de su cuna como ustedes judíos, aquellos que ni siquiera se acercan a ver las señales que ustedes están viendo, ellos creyeron con muchísimo menos de lo que ustedes están viendo, porque acá hay más que Salomón, acá hay más que Jonás, y ustedes lo están rechazando. Así que le decía a Jesús, en el día del juicio se van a parar estos testigos y le van a decir, a ustedes no les faltó señal, a ustedes no les faltó evidencia, a ustedes les faltó fe y someterse a la evidencia, someterse a la autoridad evidente. Esos testigos van a estar ahí atestiguando que la dureza de sus corazones no fue por falta de evidencia, no fue por falta de señal, fue porque simplemente no quisieron creer, no quisieron someterse. Y es interesante cómo Jesús y Lucas marca bastante estas comparaciones. Si vemos, retrocedemos un poquitito, en el capítulo 11, capítulo 10, versículo 13, capítulo 10, versículo 13, Jesús nuevamente hace esta comparación acerca de 2 ciudades, de Corazín y de Betsaida. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué está diciendo acá Jesús?
si en estas ciudades hubieran hecho las señales que se hicieron en ustedes que no están creyendo, ellos hubieran creído. Así que el juicio que ustedes van a recibir va a ser mayor que aquellas ciudades que fueron condenadas. Así también compara con el juicio de Sodoma y Gomorra, con diferentes ciudades que recibieron tanta luz, tantas señales, tanta evidencia, pero aún así rechazaron al Mesías. Por eso nos preguntábamos el domingo pasado, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesitamos? Y veíamos que la evidencia más grande, la señal más grande que todo ser humano puede tener acerca del poder y el amor de Dios estaba en la cruz y en la tumba vacía. Que no podemos negar el amor de Dios, no podemos negar el poder de Dios. Y Jesús va a continuar hablando a esta generación que está pidiendo señal. Y va a empezar a usar un ejemplo que es totalmente lógico, un ejemplo que él ya usó en versículos anteriores. Y dice versículo 33, leemos nuevamente. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida. Es algo totalmente lógico, es totalmente razonable. Nadie que quiere estar escondido va a encender la luz. Es más, todo lo que quiere estar ocultos se mueven en medio de la oscuridad, en medio de las sombras, ¿verdad? Nadie que quiera encender una luz va a encenderla para después esconderla. Si no querés que la luz se vea, mejor no la prendas, ¿verdad? Es algo totalmente lógico, es algo totalmente cotidiano. Y Jesús le está diciendo esa obviedad, le dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, que es una especie de mueble, ¿verdad? Sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La idea de una luz encendida es siempre que alumbrar, es siempre expulsar las tinieblas y a dar paso a la luz para que los que están bajo esa luz puedan beneficiarse de esa luz. Ahora, en el versículo 33, vamos a ver más adelante el mismo pasaje donde Jesús usa el mismo, o el pasaje donde Jesús usa el mismo ejemplo. Pero Jesús va a continuar hablando de esta generación que pide señal y va a usar este ejemplo respecto a la luz. Y podemos resumir lo que Jesús va a decir en los siguientes versículos en una sola frase. Lo que Jesús le va a decir del versículo 33 al versículo 36, a resumidas cuentas es, la luz ya está resplandeciendo y no ven porque están cegados. Ese es el tema, ese es el resumen, compilando todo lo que está queriendo decir Jesús acá. Él les va a decir, la luz ya está resplandeciendo y ustedes no la ven porque están cegados. Así que vamos a desmenuzar un poco esta frase, comenzando con la primera declaración, la luz está resplandeciendo, la luz ya está resplandeciendo. En la Reina Valera, que usamos la mayoría, en el versículo 33 aparece 2 veces la palabra luz. Al principio, ¿verdad? Cuando dice en oculto la luz encendida, y al final dice para que los que entran vean la luz. En el griego, aunque para nosotros en español son 2 palabras, son iguales, luz y luz, en el griego son 2 palabras distintas. La primera palabra en realidad significa lámpara. Es la misma palabra que va a usar en el versículo 34, la lámpara. No sabemos por qué la Reina Valera pone ahí luz en vez de lámpara, pero la idea es que está hablando de que nadie prende una lámpara para esconder esa lámpara, sino que cuando la lámpara es encendida se busca que pueda causar el mayor efecto posible. Por eso se coloca arriba, en el candelero, algo que soporte a una altura donde pueda alumbrar y pueda brillar lo mayor posible. Ahora, no es la primera vez que Jesús usa este ejemplo. Seguramente ya leíste en otra ocasión, y justamente es porque Él ya utilizó este ejemplo en el capítulo 8, versículo 16, si me acompañan rápidamente, de Lucas.
Lucas 8:16. Vemos como dice prácticamente lo mismo. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ahora, es interesante que esta primera vez en el capítulo 8 que Jesús da este ejemplo, está dentro del contexto de la parábola del sembrador. Hace unos meses atrás estudiamos este pasaje y es interesante cómo el mismo ejemplo tiene un significado diferente en otro contexto. Es el mismo ejemplo, pero en dos contextos distintos tienen justamente significados distintos. En el 8:16 que leímos recién, apunta, está conectado a esa siembra o esa parábola del sembrador, donde habla de que hay una buena tierra donde si la semilla cae va a dar buenos frutos. Y la idea que continúa este ejemplo que Jesús usa es que esos ejemplos están justamente para que puedan verse. Ninguno que recibió la palabra, ninguno que recibió la luz es llamado a esconderse, sino que es llamado a manifestar esa luz, a hacer pública su fe, a hacer público su testimonio. Pero acá está hablando de algo distinto. Acá está hablando justamente en el contexto que veníamos viendo de esa demanda de señal, de un pueblo, de unos religiosos que estaban pidiendo más evidencia. ¿Y a qué se refiere entonces con la luz en este pasaje? Bueno, Jesús le está diciendo en el versículo 33, prácticamente le está diciendo, la luz ya está encendida, la luz ya está resplandeciendo. Ustedes están pidiendo más señal, ustedes están pidiendo más luz, pero esa luz ya está prendida. La luz ya está encendida y no encendí una luz para esconderla, no estoy haciendo un ministerio, no estoy llevando a cabo una obra a escondidas. Lo que yo estoy haciendo es algo que resplandece, es algo que se observa. Entonces, ¿a quién se está refiriendo esta luz si no es precisamente a Cristo mismo? Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, Juan es uno de los que más utiliza en todo su escrito la palabra luz. Vamos a leer algunos pasajes precisamente donde se evidencia eso. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Avanzamos hasta el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, versículo 12, y vamos a ver acá a Jesús diciendo literalmente quién era la luz. Otra vez Jesús les habló, versículo 12, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue va a andar en luz, no va a andar en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Capítulo 12, versículo 46 también de Juan. Capítulo 12, versículo 46. Dice el Señor Jesús hablando, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La palabra misma nos responde cuando nos preguntamos quién es la luz entonces en este ejemplo, y quién va a ser sino justamente quien dijo que era la luz. Yo soy la luz. Cristo es la luz. Y Jesús, con este ejemplo tan lógico, tan cotidiano, da a entender que la luz ya estaba resplandeciendo.
que la luz ya estaba ahí frente a sus ojos, que la luz ya estaba puesta en alto y estaba brillando. Ellos estaban pidiendo algo que ya estaba hecho. Ellos estaban pidiendo señales, estaban pidiendo luz cuando la luz ya estaba encendida. La luz ya estaba resplandeciendo, ya vino la luz, ya había llegado la luz. Pero había algo que estaba obstaculizando que esa luz llegara a la vida y a los corazones de esas personas que al mismo tiempo en donde la luz era desplegada frente a sus ojos, ellos no veían esa luz y seguían pidiendo que se prenda la luz. Seguían pidiendo que hubiera más señales, más evidencia. Jesús le está volviendo a decir que las señales, que la luz ya están ahí. La luz está frente a sus ojos. ¿Por qué pedían más luz? ¿Por qué entonces pedían más luz estas personas? Porque no podían ver la luz. Y eso nos lleva a la segunda declaración de la primera frase que leímos. La luz está resplandeciendo, pero no ven porque están cegados. No ven porque están cegados. Ahora Jesús va a explicarles por qué ellos no veían la luz. Con ese primer versículo, el versículo 33, Él está diciendo, lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo a escondidas, lo que yo hago es totalmente evidente y hay muchos que están viendo esa luz. Hay muchos que están reconociendo, hay muchos que están entendiendo y están uniendo los cabos y diciendo, la profecía mesiánica dice esto y este hombre está haciendo esto, entonces 2 más 2 es 4, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Pero los otros que estaban endurecidos veían esa luz y aunque estaba resplandeciendo, quizás decían, no, la luz que yo esperaba era de otro tono. Yo esperaba una luz más cálida. Este es muy... me choca. Yo quería uno más flúor. Yo quería uno más tecno. Yo quería uno más fosforescente. Cada uno tenía su expectativa de esa luz. Pero esa luz verdadera ya estaba alumbrando, ya estaba resplandeciendo ahí. Pero ellos habían creado su expectativa de esa luz y empezaron a negar lo evidente. No unían, no conectaban los datos. La profecía hablaba de que los ciegos iban a ver, que los espíritus se iban a someter, que iba a venir con la sabiduría de parte del Señor. No había pregunta que Jesús no supiera responder. No había cosa que Él ya había resucitado a muertos, había hecho caminar a paralíticos, había hecho ver a ciegos, había expulsado demonios. Y creo que es Juan o Lucas el que dice, tantas cosas hizo Jesús que en todos los libros del mundo no caberían todos los milagros, todas las señales que Él hizo. Constantemente, todo el tiempo de ministerio Jesús estaba dando señal y luz y luz y más luz y más luz y muchas veces frente a sus propias narices y ellos seguían diciendo no es eso lo que yo espero y condicionaban a Jesús a su propia expectativa y no a lo que la profecía decía, no a lo que la palabra de Dios decía. Ellos armaron su propio concepto de Dios, su propia idea del Mesías y estaban equivocados, estaban cegados con su propio pensamiento, con su propia idea y eso no les dejaba ver. Ellos no estaban abiertos a tomar una decisión en base a la evidencia, ya habían tomado una decisión y solamente estaban buscando cómo deshacerse de la evidencia. Solo estaban buscando cómo negar la evidencia, cómo restarle credibilidad, cómo restarle poder a lo que Jesús estaba mostrando. Por eso constantemente le tiraban preguntas difíciles, preguntas que ellos sabían que ninguno de los maestros respondía. Y le tiraban preguntas para ponerle mal con el gobierno, preguntas para ponerle mal con los religiosos, preguntas para ponerle mal con los gentiles, para ponerle mal con un grupo de los religiosos, constantemente.
Ellos buscaban y buscaban desacreditar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya habían tomado la decisión de no creer en Él, sea cual sea la evidencia que mostrara. Tristemente, nosotros somos un calco perfecto de esto. Muchas veces llegamos a la palabra de Dios, llegamos a la luz del Señor, ya habiendo decidido y buscándole la vuelta, tratando de acomodar la luz a nuestro antojo, tratando de acomodar lo que la Biblia dice y a lo que yo quiero hacer, a lo que a mí me gustaría, al concepto que yo tengo de vida o de bondad o de justicia o incluso de vida cristiana. Por eso encontramos tantos términos y tantas varas y tantos estándares de lo que es el cristianismo. Vemos eso en el mundo. Cada uno agarra y hace lo que quiere con la palabra, porque lo acomoda según el antojo, según las ganas, según la emoción del momento, según cuánto quiera recaudar, según cuánto quiera prosperar. Va acomodando lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque ya están cegados, han decidido, han tomado una decisión y no hay evidencia que les pueda convencer de lo contrario. Ahora Jesús vuelve a enfatizar eso. Ustedes no ven esta luz que está brillando, que está resplandeciendo, porque están cegados. Y Él vuelve a hablar, a dar un ejemplo de otra lámpara. No es la misma lámpara que está hablando en el versículo 33. Dice el versículo 34, la lámpara del cuerpo es, ¿qué? El ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué está diciendo Jesús con esta expresión, con esta metáfora o con esta parábola? Él está diciendo, cuando se refiere al ojo bueno, lo habíamos estudiado en algún momento en Mateo, en el Sermón del Monte. Él está diciendo que si el ojo es bueno, y esa palabra bueno significa sano, que funciona correctamente, que ve con claridad. Los que tenemos problemas en la vista sabemos lo que es no ver con claridad. Nos sacamos los lentes y ya empezamos a ver todo borroso, ¿verdad? Algunos tienen más grados que otros. Y tener el ojo bueno es justamente un ojo que funciona correctamente, y el ojo malo, esa palabra malo significa enfermo, un ojo que ve con dificultad, que no ve claramente, que ve desenfocado, y obviamente aquel ojo que ve con claridad, sus actos van a ser claros, su andar va a ser confiable y seguro. Pero cuando no ves correctamente, cuando ves nublado, cuando no ves con claridad, tu andar ¿cómo va a ser? También inseguro, desconfiado, con temor, con dudas. Jesús le está diciendo claramente que ellos no están viendo la luz, no porque la luz esté apagada o esté escondida, sino porque ellos están cegados. O sea, el problema acá, le está diciendo Jesús, escúchenme, ustedes que están pidiendo señales y más luz, acá el problema no es que no haya luz. La luz ya vino. Acá hay algo en ustedes, en sus casas, en sus corazones, en sus mentes, que no deja que la luz llegue. La luz ya vino, hay otros lugares donde esa luz se está esparciendo y están disfrutando de esa luz. Así como mi vecino que disfrutaba abrir el portón de su casa, tranquilamente él disfrutaba de los beneficios de la luz. Pero había algo que interrumpía que esa luz llegara a mi casa. Jesús le está diciendo eso. El problema no es la luz. El problema es que ustedes no pueden percibir, no pueden discernir la luz, no pueden comprender y no quieren comprender la luz. Ellos no necesitaban una señal, ellos necesitaban un corazón bueno, un corazón humilde y que se doblegue para creer en ese gran despliegue del poder divino que estaba haciéndose evidente frente
a sus propios ojos. Obviamente Jesús está hablando acá en términos espirituales, ¿verdad? El ojo físico no es el que alumbra todo tu cuerpo, es un ejemplo. Está hablando en términos espirituales. Si tu ojo espiritual, si tu discernimiento espiritual es correcto, si tu enfoque espiritual es claro, tu vida va a estar llena de luz. Pero si estás cegado, si estás cegada, tu vida va a estar en tinieblas, en sombras, en oscuridad. Cristo está alumbrando y el problema no es la luz, sino que son nuestros ojos. Somos nosotros los que no vemos con claridad. Son nuestros ojos los que se van cegando frente a la luz. La luz está encendida, la luz ya vino la luz, ya está la luz. Él sigue también alumbrando hasta el día de hoy a través de su palabra. Varias porciones de la palabra llama justamente a la Escritura y hace referencia de que ella es una luz para nosotros. Es interesante, ellos tenían al verbo hecho carne ahí, a la palabra encarnada frente a sus ojos. Nosotros tenemos a la palabra escrita frente a nuestros ojos. Irradia la misma luz. Es la misma luz porque es el testimonio de la misma persona, de aquel que es la luz del mundo. Salmo 119, 105, conocemos la mayoría. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Alumbra mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Eso me da tranquilidad para andar, para avanzar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Tu palabra es una lumbrera. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza de la palabra es luz. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, dice, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad y la luz revelada, la palabra escrita frente a nosotros. Toda la luz de Dios viene a través de su palabra. Toda su voluntad está acá, está revelada en su palabra. Esta sigue siendo la luz para nosotros. La palabra de Dios para el creyente es esa lámpara que nos guía en nuestro caminar, es la que nos mantiene dentro de la senda, es la que nos indica hacia dónde ir, qué camino debo evitar. La palabra de Dios es la lámpara que nos libra de tropezar en el camino. Esa es la palabra de Dios para nosotros, es la luz. Por eso podemos identificarnos plenamente y uno puede decir, pero yo no tengo la luz que ellos estaban recibiendo. Es diferente tener a Jesús ahí enfrente. Vimos el domingo pasado, tenemos mucho más. Tenemos mucho más. Habían verdades, habían cosas que ellos todavía no entendían, ni siquiera los apóstoles entendían ni siquiera lo que ellos estaban escribiendo, ni los profetas entendían todo lo que ellos estaban escribiendo, y que nosotros hoy, por la gracia de Dios, tenemos toda la revelación completa de Dios y tenemos muchísima más luz que lo que ellos tuvieron. Por eso también, frente a nosotros, si no creemos, si no nos sometemos a esa luz, si no adaptamos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra filosofía a la luz de la palabra de Dios, van a pararse esos mismos testigos en el día del juicio final y van a decir, ¿no sabes qué? Yo no tuve en porcentaje, tuve muchísimo menos que vos. Igual me sometí. Va a estar la reina pagana, entre comillas, ¿verdad?, del sur. Yo vine de lejos, vi las evidencias y alabé al Dios de Salomón, no necesité más. Los ninivitas, no necesitamos más que la palabra del profeta de parte de Dios que nos anunció juicio y nos arrepentimos.
Y acá estamos disfrutando de la misericordia, de la gracia de Dios y de los beneficios de habernos sometido a la luz. Y ustedes han recibido tanta luz, tanto conocimiento. No sé si alguna vez te pusiste a pensar que nunca en toda la historia del cristianismo la iglesia y los cristianos tuvieron tanto conocimiento y tanta luz a disposición como hoy. Nunca. Nunca. Hoy podemos hacer estudios con programas, con cosas en internet, con software, con aplicaciones, tener miles de traducciones de la Biblia, podemos hacer cosas que si los profetas de aquel tiempo vieran, se volverían locos. Pero nosotros, teniendo tanta luz, aún así, muchas veces preferimos no doblegar nuestro corazón. Tenemos la luz, ya vino la luz, tenemos la luz frente a nuestros ojos, pero nuestra visión se puede nublar, nuestra visión se puede desenfocar. Esta ceguera que podemos estar padeciendo, aún estando acá en la iglesia, aún viniendo a cantar y a alabar y aún sirviendo al ministerio de la iglesia, vos y yo somos vulnerables a esta ceguera. Podemos cegarnos. Podés estar cegado, podés estar cegada por tus pensamientos, por tus filosofías o por filosofías humanas, mundanas, carnales. Puedes estar cegado, cegada por tus emociones, por tus sentimientos y no acomodar eso a la palabra de Dios. Podemos estar padeciendo de esa misma ceguera que tenían aquellos religiosos de ese momento. Religiosos que intentaban hacer todo bien a la luz o a los ojos de los demás. Pero en sus corazones estaban entenebrecidos. ¿Sabes qué? Nuestra ceguera padece de las mismas características que la ceguera de aquellos religiosos. Una de las características de esta ceguera es que es una ceguera voluntaria. Decidimos no ver. Y está el famoso dicho, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No queremos ver. Decido no ver. Está la luz ahí disponible. Está la verdad ahí revelada, manifestada, pero que no quiero ver porque quiero hacer mi voluntad. Quiero seguir mi propia luz. Quiero seguir mi propio deseo. Juan nuevamente va a hablar acerca de eso. Juan capítulo 1. Habíamos leído cómo esa luz que vino resplandeció en medio de las tinieblas. Pero un poco más abajo, versículo 9, dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. En otro pasaje Jesús también en Lucas dice, ustedes no tendrían condenación si ustedes no hubieran recibido esta luz, pero la recibieron. Recibieron la luz, tienen la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan? No quieren venir a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas.
Es muy visible que aquellos que están en oscuridad, la luz molesta, ¿verdad? Cuando estás durmiendo o cuando estás en un lugar oscuro, viene alguien y te prende una linterna en la cara, molesta. O alguien que está haciendo algo en oculto y no quiere ser observado y se prende la luz, queda ahí al descubierto lo que está haciendo. Aquel que está en tinieblas, aquel que quiere vivir en las sombras, la luz le es molestosa. Rechaza la luz, aborrece, odia la luz, porque ama lo que hace en oscuridad. Abraza su pecado, abraza su propio pensamiento, su propio corazón y deleite. Y no quiere venir a la luz, porque sabe que si va hacia la luz, va a quedar en evidencia todo lo que está mal en su vida. Muchas veces evitamos la luz en nuestra vida espiritual. Muchas veces queremos evitar que la luz llegue, que la confrontación llegue, porque no queremos quedar expuestos. No queremos que la palabra de Dios nos exponga nuestro pecado, exponga cómo estamos amando más las tinieblas. Nuevamente, no nos falta luz, no nos falta señales, nos falta obediencia. Voluntad sometida a la palabra de Dios. Eso es lo que me falta. No me falta señal, y es algo que tenemos que repetirnos y entender. No me falta luz. Luz ya tengo, ya hay suficiente luz. Lo que me falta es someterme voluntariamente a seguir esa luz, a dejar que esa luz me haga conocerme a mí mismo, me haga entender quién soy en realidad, me demuestre de qué estoy hecho y me deje transformar por esa luz. Es una ceguera voluntaria. ¿Cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces sabemos lo que el Señor nos pide? Sabemos qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia prohíbe, qué es lo que la Biblia aprueba, y aún así vamos en contra de eso. Voluntariamente decidimos no seguir, no porque no sabíamos, no porque nos faltaba luz, no porque nos faltara señales o advertencias en el camino, es porque voluntariamente, adrede, elegimos menospreciar esa luz, elegimos menospreciar esas señales. Decidimos abrazar nuestro pecado y no someter nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras ideas, nuestros sentimientos a los principios y a las verdades de la palabra de Dios. Eso es seguir la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es seguir sus principios, es seguir la verdad de su palabra. Eso es hacer la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios no es una meta a la cual tenés que llegar, es un camino que se transita día a día. Hoy soy llamado a andar en la voluntad de Dios, a someter mi pensamiento, a llevar todo pensamiento cautivo a la cruz, a someter toda idea, toda filosofía, toda emoción, todo de mí, todo deseo, todo anhelo, someterlo a la palabra de Dios, someterlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánta disposición hay en tu corazón de obedecer su palabra? ¿Cuánto deseo hay de andar en la luz? ¿Acaso llegas a tu casa y analizas lo que el Señor te habló el domingo y decís, y hablas con los que están contigo y decís, el Señor nos habló, el Señor habló, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que responder. ¿En qué áreas estamos fallando? ¿En qué cosas tenemos que mejorar? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas tenemos que agregar? ¿De quiénes tengo que cuidarme? ¿A quiénes tengo que acercarme? ¿Qué cosas tengo que abandonar? ¿Qué cosas tengo que empezar a ejercer, a ejercitar? Eso hace a alguien que está dispuesto a seguir la luz. Eso hace a alguien que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios.
¿Evalúas tu vida a la luz de la palabra de Dios? ¿O estás evaluando al vecino? Estás evaluando, ay, qué buena prédica, qué bien le va a esta a mi hermano, porque vos, tu disposición, tu corazón, ¿te estás evaluando frente a la luz? ¿Estás dejando que la luz penetre y entre en esos rincones donde tenés acumuladas ciertas cosas que no querés que nadie toque, ni siquiera el Señor? Esto es mío. No voy a entregar esto. Que la luz no llegue acá, que ni se atrevan a llegar acá. La luz del Señor tiene que llegar a todos los rincones de nuestra vida. Y tienen que encontrarse, y ojalá puedan encontrarse con corazones predispuestos a someterse a sus principios, aunque no les guste, aunque nuestra carne se niegue, aunque el deseo de nuestro corazón carnal sea totalmente contrario. No siempre vamos a tener las ganas y el deseo de hacer todo lo que la Biblia dice. Vamos a tener que someter. Y la vida cristiana es una vida, es un llamado a la muerte, a morir. Soy llamado a morir a mí mismo. Soy llamado a desaparecer para que Cristo sea observado, para que Cristo sea evidenciado en mí, para que la luz de Cristo se vea a través de mí. Es una ceguera voluntaria, pero también es una ceguera que afecta todo. Es una ceguera que afecta absolutamente todo lo demás. Dice el versículo 34, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está fallando, si tu ojo está enfermo, si está cegado, si está cegada, todo lo demás también va a estar en tinieblas. Esa ceguera, aparte de ser voluntaria, también afecta a todo. El enfoque o desenfoque que tengas determina el resto. Tu manera de pensar, tu manera de procesar, determina tu visión de la vida. Determina todo lo demás. Va a determinar tus decisiones, va a determinar tus proyectos, tus sueños, tu carácter, tus prioridades. Todo el resto es lo que mueve todo tu cuerpo, toda tu vida. Así que si tu ojo está fallando, si tu ojo está con ceguera, todo lo demás va a estar afectado por eso. Por eso es inevitable pasar mucho tiempo sin que esa ceguera se haga evidente en mi vida. Porque empieza a afectar, a veces de maneras sutiles, y empieza a afectar, porque estoy andando en tinieblas. Y empiezo a cosechar consecuencias de una vida que va cegada. Y uno que está vendado, uno que está cegado, va de tropiezo en tropiezo. Todo el resto es afectado por esa ceguera. ¿Qué es lo que nos falta? Exponernos más a la luz para ser transformados, para ser restaurados, para ser sanados, perdonados por el Señor, para que su obra redentora continúe obrando, para que su obra de santificación siga sacando lo que está mal, lo tenebroso, esa sombra, siga alumbrando, siga ganando terreno y su reino siga extendiéndose en mi corazón. Esa ceguera es voluntaria. Vos decidís tenerla. Yo decido tenerla. Nadie me la impone. Soy yo, soy el responsable. Yo decido, porque es una decisión que tomo. ¿A quién le voy a creer? Si voy a tomar la decisión más lógica y razonable de mi vida, como dice Romanos, esa devoción racional, esa entrega racional, es lo más razonable que puedes hacer. Entregarte a la luz
porque si no eso va a afectar todo de tu vida, todo se va a ver afectado, se va a ver afectado. Y por último también es una ceguera engañosa, es una ceguera engañosa. Recordemos que Jesús estaba hablando a los religiosos de su tiempo. Y es llamativo lo que dice el versículo 35. Dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Parece contradictorio. ¿Cómo que la luz que hay en mí sea tinieblas? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Claro, la ceguera es tan engañosa, la ceguera espiritual es tan engañosa, que el Señor nos está diciendo, cuidado, que la luz que vos pensás que estás teniendo puede ser tinieblas. La ceguera y la dureza espiritual puede llevarnos a tal punto de creer que tenemos luz, de que estamos bien. Y era lo que los religiosos creían. Ellos se creían los iluminados de su tiempo, los que disfrutaban de una luz preferencial y ellos veían cosas que los demás no veían. Y Jesús le dice, cuidado, no sea que esa luz que vos pensás que tenés, en realidad sea tinieblas. ¿Por qué? Porque no es una luz que provenga de Cristo. Y toda luz que no provenga de la luz, de la fuente, del origen de toda luz, de toda bondad, de toda verdad, es tinieblas. Si no viene de Dios, es humano, es terrenal, es nocivo. Esa supuesta luz, esa supuesta justicia, esa supuesta rectitud, esa supuesta idea que ellos tenían de creerse superiores, eso no venía de Cristo. No era una luz que viniera de Cristo, esa luz no les servía. La supuesta luz que ellos tenían era la misma luz que tenía cualquier ciego. La luz que ellos podían ver era la luz que podía ver cualquier ciego. Por eso Jesús dice, cuidado que también nuestra luz o nuestra idea de luz o de justicia o de rectitud tenga un origen distinto y que no sea Cristo. Que sea un autoengaño. Y eso pasa con cualquier intento de justicia que esté desligado de Jesús y su palabra. Cualquier intento de bondad, cualquier intento de rectitud, por más buena intención que haya, si está desligado de la palabra de Dios, no es luz, es tinieblas. Podemos pensar que no estamos mal, que no andamos en pecados terribles, quizás. Eso le pasaba a los fariseos. No, adulterio no, que esto no, que matar no, que todo muy cuidadosos. Pero Jesús le dice, ¿de qué les sirve si esa luz que ustedes pretenden tener está desconectada de Cristo? Eso es tinieblas. No sirve. Están cegados en su autojusticia. Y se evidencia eso en sus frutos. En su espíritu condenatorio. Y vamos a leer el próximo domingo, y te animo a que leas en la semana el versículo 37 al 54, donde Jesús habla con tanta dureza a estos religiosos, donde le dice, ay, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que cuidan lo de afuera y descuidan lo de adentro. Jesús le dice, ¿acaso el que creó lo de afuera no creó lo de adentro? ¿Ustedes piensan que cuidando lo de afuera van a engañar al que te creó desde adentro? La luz que vale es la luz que va de adentro hacia afuera. Es la luz que resplandece desde los corazones, donde el Señor enciende su luz y empieza a ganar terreno, empieza a ganar, y esa vida empieza a resplandecer, esa vida empieza a brillar. Quizás hoy puedas estar reconociendo tu ceguera en algunas áreas de tu vida o en todas las áreas de tu vida, porque afecta a todos. Que aún teniendo la palabra de Dios puede ser que estás permaneciendo cegado por tu manera de pensar o de sentir
y no permitís, te estás negando a que la luz entre porque te estás resistiendo a que su palabra evidencie lo que está mal, lo que estabas guardando en las sombras. Si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, fuiste llamado, fuiste llamada a ser luz en este mundo. Fuiste llamado, fuiste llamada a andar en la luz. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es un acto continuo, diario, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de ¿qué? De las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vos y yo somos llamados a exponernos a su luz. Y ahí no tenemos autoridad para apuntar a nadie. Ahí el único derecho que tenemos es de quebrar nuestras rodillas y caer arrepentido ante la evidencia de nuestra vida que quiere vivir en tinieblas, que quiere evitar lo mayor posible el doblegarse ante la luz, ante la voluntad de Dios. Hay una promesa hermosa y plena, volviendo a Lucas para ir cerrando. Lucas capítulo 11, versículo 36. Esta es una promesa esperanzadora, donde dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor. ¿Sabe qué? Esto no está hablando de perfección, está hablando de que dejes que la luz entre. Y esa luz va a manifestar cosas que están mal. ¿Para qué? Para sacarlas, para acomodarlas, para reemplazarlas. Dejemos, hermanos, esa ceguera voluntaria, aferrados a nuestros pensamientos, a nuestra soberbia de no querer adaptar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, será todo luminoso, vas a resplandecer, dice, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Precisamente es una luz que empieza adentro y empieza a resplandecer, empieza a brillar. Por algo el Señor dice, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Ustedes tienen que resplandecer, tienen que brillar. Pero hay algo que quizás está estorbando hoy que esa luz llegue y se evidencie en tu vida. Hay algo que tenés que soltar, hay algo que tenés que entregar al Señor para que su luz pueda seguir alumbrando los rincones de tu corazón y pueda seguir haciéndose evidente a los que te rodean, repudiando las obras de las tinieblas, alejándote cada vez más de ellas y siguiendo la luz, andando en la luz.
Me encanta pensar, y varias veces ya compartí ese ejemplo de la luna. Y me encanta ese dato que nos da la ciencia hoy, ¿verdad? De entender que la luna no tiene brillo en sí misma. La luna no produce luz. El brillo que tiene de la luna es un brillo prestado. ¿De dónde saca el brillo la luna? Ese ser celestial que vemos ahí en la noche y alumbra, y en el campo es espectacular cómo se ve mucho más el efecto de la luna. Y vos, ¿no tiene luz en sí misma? No. ¿Sabes que la luz que emite la luna es un reflejo de la luz del sol? La luz que resplandece, con la que resplandece esa luna cada noche, es prestada del sol. No genera, la luna en sí misma es oscura, es tenebrosa, pero tiene la posibilidad de resplandecer gracias a esa fuente de luz que impacta su superficie y resplandece. Pero llamativamente existe algo que se conoce como eclipse lunar. ¿Qué es el eclipse lunar? Es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Y empezamos a ver la Luna a la mitad, cada vez más chica y cada vez más chica, y hasta que es completamente sombra. Yo pienso en este ejemplo, y es el mundo interponiéndose entre el sol y la luna. Y la pregunta que nos lleva a esto y el pasaje que estudiamos hoy es: ¿qué se está interponiendo entre esa luz y yo, que tengo que resplandecer, y a quien debe ser afectado por esa luz y debe ser transformado por esa luz? ¿Qué está eclipsando la luz de Cristo en mi vida? ¿Qué está eclipsando la luz de la palabra de Dios para que no sea evidente mi obediencia, para que no se manifiesten el fruto del Espíritu? ¿Qué está eclipsando? ¿Qué hay en medio? ¿Qué está obstaculizando? Quizás que sea ideas del mundo, para seguir bien el ejemplo. El mundo se puede estar atravesando ahí. Sus ideas, su filosofía, sus pensamientos, su cultura, su manera de hacer las cosas. Tu propio corazón, tu propia carnalidad, tus propios pensamientos. ¿Qué idea, qué filosofía está nublando el reflejo que debería verse hoy en tu luna? Ojalá que no lleves mucho tiempo eclipsado, porque el Señor te creó para brillar en medio de las tinieblas. Dios te creó para resplandecer. Y si estás eclipsado o eclipsada el día de hoy, pedí ayuda al Señor para identificar qué es lo que hoy está eclipsando esa luz. ¿Qué es lo que hoy está obstaculizando para que la luz de Cristo sea evidente? ¿Qué es lo que te está cegando para que la luz no penetre y haga la transformación que solamente Cristo, por medio de su palabra, puede hacer? Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.